Este programa es presentado por Loyalty Insurance. Hola, el ex jefe de inteligencia del régimen chavista, el Pollo Carvajal, parece haberle dado otro argumento, otra arma posible al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que después de Venezuela, si puede, pase por Cuba. Una denuncia que ha hecho el Pollo Carvajal, que en estos momentos debe tener muy intranquila y no durmiendo para nada de forma plácida a la nomenclatura de ese régimen en la isla. Una denuncia además que llega en un momento clave en que ha aumentado este cerco militar de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, muy cerca de las costas cubanas. Soy Rolando Nápoles y esto es Hoy en Cuba, aquí en Univista TV. Bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Welcome dialogues, welcome diplomats, welcome the peace. Peace, yes. War, never, never in the life. La dictadura cubana fue la responsable de diseñar la estrategia de inundar Estados Unidos con cocaína como un arma política contra Washington. Así lo reveló el ex general venezolano Hugo El Pollo Carvajal en una carta al presidente Donald Trump. En ella asegura que Hugo Chávez adoptó este plan que le ordenó La Habana y que posteriormente ha sido desplegado por el dictador Nicolás Maduro y el cártel de los soles. Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. En su misiva a Trump, revelada por el diario The Dallas Express, el Pollo Carvajal, actualmente preso en Estados Unidos y en espera de sentencia, afirmó que el uso del narcotráfico como un instrumento para agredir a Estados Unidos fue un plan que le sugirió el régimen de La Habana a Chávez a mediados de la década de 2000. Esta denuncia del ex jefe de la inteligencia chavista sin dudas es un duro golpe para el régimen de la isla, sobre todo ahora que tiene cerca de las costas cubanas el cerco militar de Estados Unidos a Maduro. La esencia, cuando tú reúnes todos los datos que él ha ido exponiendo, es la que tú acabas de expresar. O sea, el involucramiento que hizo Cuba de Chávez en una empresa de narcotráfico y delincuencia transnacional no era con el simple objetivo del lucro, sino era con el objetivo también estratégico. El lucro, por supuesto, estaba, pero el objetivo también estratégico de destruir los Estados Unidos mediante una agresión de nuevo tipo. No era una agresión de bombas, no era una agresión de atentados, no era una agresión de invasiones militares, era destruir a la juventud norteamericana, inundándola de drogas, y eso ha tenido más resultados que la guerra de Vietnam, en el sentido de cuántos muertos ha ocasionado el fentanilo, la cocaína y toda esta cultura de la droga aquí en los Estados Unidos en los últimos años. De acuerdo con la misiva de Carvajal, la dictadura cubana promovió a través del territorio venezolano un operativo para desestabilizar a Estados Unidos con un explosivo cóctel que incluía cocaína, redes criminales y vínculos con grupos armados terroristas, como los colombianos de la FARC y el ELN, y también Hezbollah. El rol de Caracas en este plan de La Habana era dar armas, pasaportes e impunidad para que estos grupos tuvieran libre movimiento y operación desde Venezuela. Y los causantes de eso fueron los narcotraficantes colombianos del ELN, de la FARC, en Europa los encargados de distribuir, y en África los encargados de distribuir todo eso eran grupos también islámicos radicales y conectados con Hezbollah y con Hamas, que también estaban presentes en Venezuela. Y por supuesto los operativos de la inteligencia cubana han estado asesorando todas esas operaciones, proveyendo todos esos contactos, supervisando que esas rutas se dieran
de forma segura y siempre manteniendo una distancia territorial para que si alguien de la DEA venía a investigar dónde era que se estaban haciendo los transbordos de droga en Cuba, no encontraran nada, porque en realidad Cuba ya no participaba en el transbordo físico de la droga como lo hizo en los años 80. Ahora estaba mucho más involucrada que en los años 80, porque ahora virtualmente era el cerebro bicéfalo de este cartel de los soles dirigiendo toda esta gran operación. Para el ex general venezolano, el régimen chavista se convirtió por orden de la dictadura cubana en lo que llamó en su carta organización criminal, que opera como una corporación transnacional bajo el mando de Maduro, Diosdado Cabello y altos militares venezolanos para el narcotráfico, la infiltración política y vincularse con los servicios de inteligencia aliados y enemigos de Estados Unidos, como los de Cuba y Rusia. No, por supuesto, Chávez no tenía relaciones ni siquiera con Rusia, con China, con Corea del Norte, con Irán. Todo eso son contactos que le fueron traspasados a la República de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, por Cuba, con la idea de crear este imperio transnacional criminal que fuese, sobre todo y ante todo, desde el punto de vista político, anti-norteamericano. Y por eso también es que tú veías que porque además ahora de lo que se trata para ellos es de no de ir en contra del capitalismo, sino ser ellos los capitalistas y los que dominen esas operaciones. Estaban, cada vez que había una elección que ganaba la izquierda en América Latina, la primera cosa que hacían, fuese en Bolivia, fuese en Ecuador o en otro país, era expulsar la misión de la DEA. O sea, sacar del medio a los que estaban investigando las conexiones con el crimen transnacional de los políticos de izquierda que iban a ascender a gobernar en esos países. La misiva del presidente Trump, del ex jefe de la inteligencia del régimen chavista, aparece justo poco después de que el medio estadounidense The New York Times revelara que Maduro habría expandido el rol del círculo de sus guardaespaldas cubanos y que habría sumado más oficiales de la contrainteligencia de la isla a las Fuerzas Armadas venezolanas. Un hecho que demuestra no solo el temor que crece dentro del círculo más cercano del dictador venezolano, sino también el papel decisivo de la dictadura cubana en sostener en el poder, a como dé lugar, a Maduro. Perder a Venezuela sería fatal, sería un tremendo golpe porque, bueno, es petróleo más seguro que tiene. México los ha estado ayudando bastante, pero además sabemos que desde el 2008 los militares cubanos están en Venezuela. Entraron por unos acuerdos militares secretos, se hicieron cargo de cambiarle la doctrina al ejército de Venezuela, pero además se metieron en el SEBIN, o sea, en la inteligencia, se metieron en el DGSIM, que es la contrainteligencia militar, y incluso un informe del Consejo de Derechos Humanos que presidía nada menos que en ese momento Michelle Bachelet, en su punto 33 mencionaba la presencia de los cubanos en las torturas en estos centros de detención, a donde llevan a todo tipo de disidentes, a los militares, a todo el que... Y sabemos también que ellos participaron en la represión cruel y despiadada de las protestas en Venezuela, con uso de francotiradores, de disparos en la cara a las personas. Y yo creo que eso fue como un laboratorio para ellos de lo que serían capaces de hacer en Cuba en caso de una protesta como las de Venezuela. Te digo, no dudo que están allí, están incluso en todas las regiones de defensa que creó Chávez, que le llaman REDI, Regiones Estratégicas de Defensa Integral, y por supuesto que están conectados también con, primero estuvieron con los colectivos y seguramente están conectados con el Tren de Aragua, porque eso fue una idea, la idea es de Cuba, exportar delincuentes. Déjame decirlo de la siguiente manera, yo creo que primero tenemos que cerrar el capítulo venezolano antes de ponernos a especular cuál va a ser el siguiente paso, si es que hay un siguiente paso.
en relación con Cuba y de qué manera eso se manifestaría. Ahora, habiendo dicho eso, no me cabe la menor duda de que La Habana no debe estar durmiendo muy bien con estas declaraciones del Pollo Carvajal, porque siempre para ellos fue una amenaza en el que algunos de las personas que habían chocado, habían desertado de Venezuela, se convirtieran en fuentes de información sobre este tipo de vínculo criminal entre los dos regímenes, de La Habana y el de Venezuela. Así que sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, esto va a estrechar más el nexo causal que hay entre el fenómeno de la droga y la relación que hay entre Cuba y Venezuela detrás de esa expansión que hubo de las drogas en estos años en Estados Unidos. Y por cierto, en su carta al presidente Trump, el Pollo Carvajal también habló de toda una red creada por La Habana y ejecutada también en territorio venezolano con espías venezolanos, con agentes de la inteligencia cubana, una red de inteligencia y contrainteligencia dirigida nada más y nada menos que a desestabilizar a Estados Unidos. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Este programa fue presentado por Loyalty Insurance.